Cómo cada demonio es ministro de Dios para una tarea específica. Esa es la manera en la que el señor Juan Diego Lara pregunta esto. Voy a dar la explicación y después, si es necesario, haré una que otra aclaración. La afirmación de que cada demonio es ministro de Dios para una tarea específica es una perspectiva teológica específica que no es aceptada por todas las denominaciones cristianas ni respaldada por todas las interpretaciones bíblicas. La naturaleza y el papel de los demonios en la teología cristiana son temas complejos y controvertidos. Hay una diversidad de opiniones y enseñanzas en estos temas. Algunos teólogos y estudiosos cristianos sostienen que los demonios son seres espirituales creados por Dios que se rebelaron contra Él. De hecho, no eran demonios, eran ángeles. Pero al momento en que se rebelaron contra Él, y ahora que están en enemistad con Dios y con la humanidad y con la creación, por su libre decisión se hicieron demonios. Se les atribuye una naturaleza maligna y destructiva y se considera que trabajan en la oposición a la voluntad de Dios. No se considera que sean ministros de Dios o que tengan un papel activo en cumplir la voluntad de Dios. Otros sostienen que los demonios tienen un papel específico en el plan de Dios para el juicio o la prueba de la humanidad, como se ve en algunas interpretaciones de los pasajes bíblicos que hablan de la acción de los demonios en la historia humana. Sin embargo, esa perspectiva también es controvertida y no es aceptada por todos los teólogos y estudiosos cristianos. Es importante que tengas en cuenta que la teología cristiana es diversa y compleja, y hay diferentes interpretaciones y enfoques en una variedad de temas, incluyendo a los demonios. Si estás interesado en estudiar más a fondo sobre ese tema en particular, es recomendable que consultes una variedad de fuentes teológicas confiables y que consideres las diversas perspectivas teológicas en el cristianismo. Y también que tengas pantalones y no te dé miedo, porque tendrás que estudiar demonología. En cuanto a la idolatría y cómo evitarla, la idolatría es la adoración o reverencia excesiva hacia algo o alguien que no es el verdadero Dios. Puede manifestarse de diversas formas, como la adoración de ídolos físicos, la exaltación de personas, porque la idolatría del dinero, el poder, el placer o cualquier otra cosa que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona. La idolatría es considerada un pecado en la teología cristiana, ya que viola el mandamiento primero, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, por sobre todas las cosas. La latría es la gracia de adorar al verdadero Dios. La idolatría es la desgracia de adorar un falso Dios. Para evitar la idolatría es importante cultivar una relación cercana y genuina con Dios y reconocer que solo Él merece nuestra adoración y reverencia. Y aquí te pongo algunas pautas que te pueden ayudar a evitar la idolatría. Conocer y amar a Dios es fundamental, y estudiar y comprender la naturaleza y el carácter de Dios, según se revela en la Biblia. Cultivar una relación personal con Él a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra es esencial para mantener a Dios en el centro de tu vida y evitar idolatrar cualquier otra cosa. Examinar tu corazón. Es importante que te autoevalúes regularmente para que identifiques en dónde está el lugar de algo o alguien en tu vida y que pueda estar este o esta cosa ocupando el lugar de Dios, porque eso implica examinar tus prioridades, tus deseos, tus hábitos, tus creencias, para asegurarte de que solo Dios ocupa el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Debes renunciar a ídolos. Si identificas que hay cosas o personas en tu vida que están ocupando el lugar que solo corresponde al verdadero Dios, es necesario que tomes medidas para renunciar a esto. Y eso puede implicar que te deshagas de objetos de adoración y que te alejes de relaciones o situaciones que te están desviando del verdadero Dios y así ajustes tus prioridades y enfoques todo en función de Dios y sus enseñanzas. Cultivar una adoración genuina a Dios. La verdadera adoración a Dios implica el reconocerlo como el único Dios verdadero y rendirle toda tu devoción y obediencia. Eso implica que dediques tiempo en oración, alabanza y adoración a Dios y que vivas una vida en conformidad con sus mandamientos y enseñanzas.
Fortalecer la comunidad de la fe, porque la comunidad de la fe, como la Iglesia, puede ser un apoyo importante para evitar la idolatría. La comunión con otros creyentes, la enseñanza y el discipulado dentro de la comunidad de la fe te pueden ayudar a mantener tu mirada en Dios y a corregir cualquier desviación o tentación hacia la idolatría. En resumen, evitar la idolatría implica reconocer y amar a Dios como el único Dios verdadero y examinar tu corazón regularmente y renunciar a cualquier cosa o persona que pueda ocupar el lugar que solo a Dios corresponde en tu vida. Cultivar una adoración genuina a Dios y fortalecer la comunidad de la fe, la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de una relación cercana y genuina con Dios son claves en este proceso. Y en cuanto a lo que toca a los demonios no son ministros de Dios, son criaturas de Dios que se alejaron de su voluntad y se hicieron demonios por su libre voluntad. Dios no los hizo demonios. Lo que sí hizo fue precipitarlos en el abismo y darles un lugar donde pueden existir, pero ese lugar no lo creó Dios. El infierno fue creado por los mismos demonios. Aclaremos que fueron los demonios quienes crearon el infierno, no fueron los hombres condenados, fueron los demonios, los ángeles caídos. El infierno es la misma esencia de la justicia infinita de Dios, aunada también a su misericordia, porque el infierno en sí mismo está lo suficientemente cerca de Dios para que los ángeles caídos o demonios no dejen de existir, y lo suficientemente lejos como para que no mueran de terror, porque Dios, a los ángeles caídos, les inspira terror. Entonces, realmente, la justicia de Dios está desatada, pero no como debería, no al 100, en el infierno, porque cada uno recibe el pago de sus obras y su castigo debido. Y eso en justicia. Los demonios son los verdugos de Dios. Cuando un hombre decide por su libre albedrío no seguir la voluntad de Dios, los demonios tienen permitido por Dios castigar al hombre de acuerdo a los pecados que cometió y de acuerdo a la gravedad y daño que cometió a la creación y a las criaturas. No pueden pasar de eso. Pero la cuestión aquí es que los que están en el infierno mueren una, otra y otra vez, pero mueren sin morir. Eso se llama vivir de la muerte. Y ese es un concepto que se explica de esta manera para que las personas que habitan en este mundo lo puedan entender. En realidad no se vive de la muerte. En la omnipotencia de Dios es posible que la muerte le conceda existencia a las criaturas que están sometidas a ella. Por consiguiente, la muerte puede dar muerte una y otra vez a los que están sometidos a ella. Porque las almas, por haber sido esencia creada por Dios e inspirada por Él, y por eso se llama alma y espíritu, no pueden simplemente dejar de existir. Por eso el infierno es la segunda muerte. Las almas no pueden dejar de existir, así que al perder la gracia santificante, mueren. Pero como no pueden dejar de existir, tienen que vivir de ese vacío infinito que es la muerte. Y una y otra vez viven de ese vacío renovado, y su conciencia les remuerde una y otra vez sus pecados y el hecho de que perdieron la gracia santificante y beatífica de Dios. Los demonios tienen la permisión de parte de Dios de torturar a las almas de los condenados y de torturarse a sí mismos por haber decidido hacer ese tipo de contumacía contra Dios. La justicia de Dios no es ni mayor ni menor, sino en justa medida, justamente con ellos, así como también la cercanía y lejanía con Dios, para que ni puedan dejar de merecer lo que justamente merecen, ni puedan dejar de existir porque estén suficientemente lejos de Dios. Así que Dios sí habita en el infierno y sí gobierna en el infierno, pero habita en el infierno con su justicia y con su misericordia y con su sabiduría. En todos los demás lugares habita de la misma forma, pero administra a cada criatura de acuerdo a sus acciones. Entonces, los demonios en sí mismos son frenados por Dios para que no puedan castigar a los hombres condenados más allá de lo que justa y santamente Dios ha considerado que debe ser. Porque de lo contrario,
Si Dios no detuviera a los demonios, a Satanás y a Lucifer, estos podrían hacer infinitamente las maldades que nosotros como hombres ni siquiera podemos concebir. Así que cuántas veces el Creador, a través de los ángeles y de su propia omnipotencia, nos ha protegido de cosas que ni siquiera imaginamos. Esa es la cosa. Los demonios no son ministros de Dios. Son por esclavitud siervos de Dios. Por esclavitud porque ellos, al negarse a su Creador y al crearse un lugar de tormento, se hicieron esclavos ellos solos. Pero como no hay más alfa y omega que Dios, no tienen a nadie más a quien servir. Sirven a Dios, aunque su maestro, reconocido por ellos, sea Lucifer y Satanás. Porque Lucifer y Satanás, también aún no queriendo, sirven a Dios. Si tú impetras a un demonio a decir la verdad en el nombre de Dios y a no mentir, ese demonio chirriará los dientes, llorará y se lamentará terriblemente, porque aunque les gusta mentir y ser arteros y embusteros, bajo la orden de Dios no pueden mentir. Y es importante que comprendas esto. Los demonios no son ministros, son verdugos. Verdugos de los hombres que eligen no seguir a Dios y verdugos de sí mismos. Pero cada uno hasta el nivel máximo donde Dios, en su justicia inherente, permite.